Cuando mi esposo se enteró de que no podía heredar la fortuna de mi padre, me gritó: ¿qué? ¿No puedes obtener la propiedad? Ya no te necesito, quiero el divorcio ahora mismo. Después de eso, me desquité tanto con mi esposo como con mi hermana, quien se volvió a casar rápidamente después de su propio divorcio. Me llamo Julie, tengo 32 años y trabajo en una oficina. Llevo casada con Brian por 2 años. Conocí a Brian a través de una presentación familiar, y eventualmente nos casamos. Mi familia era bastante adinerada, y como mi hermana, Mary, y yo éramos las únicas hijas, nuestros parientes estaban preocupados por encontrar a alguien que heredara la fortuna familiar. Nos presentaron a Brian, pensando que sería un buen yerno. Aunque Brian no se convirtió oficialmente en un yerno adoptivo, se mudó conmigo y con mi padre a nuestra casa familiar después de la boda. Mi mamá había fallecido unos años antes, así que solo vivíamos los 3 ahí. Brian se comportaba de manera amable y trataba bien a mi padre, pero antes de casarnos, el pariente que lo presentó me advirtió: ten cuidado, Brian puede ser un poco obsesivo con el dinero. En ese momento, no vi señales de que estuviera enfocado en el dinero, así que seguimos adelante con la boda. Incluso después de casarnos, mantenía un ojo en él debido a la advertencia, pero no parecía estar excesivamente preocupado por el dinero. Sin embargo, había momentos en que parecía curioso acerca de la riqueza de mi padre. Por ejemplo, preguntaba casualmente cuánto propiedad teníamos mientras tomaba una copa con mi padre. Mi papá era bastante abierto al respecto y no trataba de ocultar nada. No pensé mucho en eso en ese momento, pero mi esposo también parecía interesado en mi hermana. Mi hermana es 5 años menor que yo. A diferencia de mi personalidad calmada y reservada, ella es vivaz, sociable y frecuentemente rodeada de hombres. Lleva un estilo de vida muy llamativo. No nos parecemos en nada, y cuando mi esposo la conoció por primera vez, quedó sorprendido. Tu hermana es tan diferente a ti, Julie, ¿no es así?, dijo. Podía ver que él estaba fascinado por ella. Mi hermana es hermosa con rasgos llamativos, mientras que yo tengo una apariencia más sencilla. Verlo admirarla me hizo sentir incómoda. Nuestros parientes me presentaron a Brian porque estaban preocupados de que no encontraría un esposo debido a mi apariencia y personalidad modestas, y sin alguien con quien casarme, no habría nadie para continuar con nuestro nombre familiar. Al principio, pensé que era innecesario ya que mi hermana era hermosa y popular, pero luego entendí por qué estaban preocupados. Mi padre consentía mucho a mi hermana. Después de la secundaria, fue a la universidad y luego a una escuela técnica. No tenía metas claras para asistir a ninguna de las dos, simplemente no quería trabajar. Mi madre era más estricta con ella, empujándola a encontrar un trabajo después de la universidad, pero mi padre siempre apoyó a mi hermana, enviándola a la escuela técnica en su lugar. Cuando mi hermana se graduó, consiguió un trabajo en una empresa propiedad de un amigo de mi padre. Sin embargo, renunció después de solo 6 meses. No podía creer su excusa para dejar el trabajo. No puedo usar completamente mis talentos en esa empresa, dijo. Fue sorprendente porque solo había trabajado medio año y actuaba como si ya supiera todo sobre su trabajo. Mi madre y yo estábamos perplejas, pero mi padre le creyó. Rápidamente la ayudó a encontrar otro empleo. No mucho después de comenzar su nuevo trabajo, nuestra madre se enfermó y fue hospitalizada. Mi hermana la visitaba todos los días, incluso tomando tiempo libre del trabajo. Eventualmente, también renunció a ese trabajo, diciendo que quería cuidar de nuestra madre enferma. Sin embargo, cuando mi hermana dijo que cuidaría de nuestra madre, lo único que realmente hacía era sentarse en la sala del hospital, charlando con ella o mirando su teléfono en la sala de espera. Tuve que hacer el trabajo real, como llevarle ropa nueva y llevar a casa la ropa sucia de nuestra madre durante su estancia en el hospital. Mi hermana no ayudó en absoluto. Aunque nuestra madre podía haber disfrutado de tener a alguien con quien hablar, su condición empeoró en el transcurso del mes siguiente, hasta el punto de no poder siquiera hablar. 2 semanas después, falleció. Mi padre y mi hermana estaban tan impactados por su muerte repentina que no pudieron manejar los preparativos del funeral, así que tuve que hacer todo. Afortunadamente, nuestros parientes ayudaron, y pudimos despedirnos de mi madre de manera adecuada. Después de la muerte de nuestra madre, mi hermana consiguió un trabajo a medio tiempo y se mudó de la casa familiar para vivir sola. Como no ganaba suficiente dinero para pagar el alquiler, mi padre pagaba su renta y sus facturas de servicios, mientras ella gastaba lo que ganaba en diversión y ocio. Siempre que sus ingresos a medio tiempo no eran suficientes, le pedía más dinero a nuestro padre. Cuando nuestra madre estaba viva, ella había sido estricta y no permitía que nuestro padre le diera a mi hermana una asignación después de que comenzara a trabajar. Pero ahora,
Él le daba lo que quisiera. En ese momento, no pensé que fuera un problema siempre y cuando estuvieran felices con el acuerdo. Incluso después de casarme y mudarme de nuevo a la casa familiar con mi esposo, mi padre seguía dándole una asignación a mi hermana. Lo que no sabía en ese entonces era que mi hermana también le estaba pidiendo dinero a mi esposo, y él se lo estaba dando de buena gana. No podía decirle que no a mi hermosa hermana y, en secreto, le daba dinero, diciendo, no le digas a Julie, podría ponerse celosa si se entera. Mi hermana solo trabajaba a medio tiempo cuando le apetecía y vivía del dinero de nuestro padre y de mi esposo. Pero su estilo de vida despreocupado llegó a su fin cuando nuestro padre se enfermó y tuvo que ser hospitalizado. Mientras yo me ocupaba de nuestro padre durante mis descansos en el trabajo, mi hermana nunca venía al hospital. En cambio, empezó a llamarme exigiendo dinero. He estado recibiendo dinero de papá todos los meses, así que quiero que sigas dándomelo. El alquiler y las utilidades todavía salen de la cuenta de papá. Después de todo, me dijo enojada. Me sorprendió mucho enterarme de esto por primera vez. Me enojé mucho con mi hermana por preocuparse solo por sí misma y no por nuestro padre hospitalizado. Quería colgarle, pero parecía estar en apuros, así que le pregunté cuánto dinero estaba recibiendo. ¿Cuánto has estado recibiendo de papá cada mes? Deberías conseguir un trabajo y empezar a vivir con tu propio dinero, le dije. Mi hermana respondió de mal humor, eres tan molesta. He estado recibiendo $1000 al mes, y eso sin incluir el alquiler y las utilidades. No podía creer que mi hermana se jactara de cuánto dinero estaba recibiendo. Pensé que si papá seguía dándole tanto, nunca se sentiría motivada para trabajar en serio. Al principio, no pensé que fuera un gran problema que papá la ayudara, ya que creía que se recuperaría pronto, pero luego, su condición empeoró de repente, y apenas tuve tiempo para contactar a nuestros parientes. El médico me dijo que la situación era grave, y quedé profundamente conmocionada. En momentos como este, deseaba el apoyo de mi esposo, pero él rara vez venía al hospital, siempre diciendo que estaba demasiado ocupado con el trabajo. Cuando venía, me hacía preguntas inapropiadas como, la herencia de tu padre debe ser enorme, ¿verdad? Como solo eres tú y tu hermana, ¿la van a dividir a la mitad? No sabía cómo responder a mi esposo, que solo parecía interesado en la herencia. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que significaban los parientes cuando me advirtieron que mi esposo estaba obsesionado con el dinero, y me sentí disgustada. Cuando mi hermana llamó, le expliqué que nuestro padre estaba en estado crítico, pero en lugar de mostrar preocupación, solo se preocupaba por su propio dinero. Asegúrate de pagarme mi asignación mensual. No puedo sobrevivir sin ese dinero, dijo antes de colgar abruptamente. Estaba enojada con su egoísmo, pero también preocupada por una voz masculina débil que escuché de fondo. Reconocí la voz y tuve un mal presentimiento. Un mes después, nuestro padre falleció. Ni mi hermana ni mi esposo estuvieron presentes durante sus últimos momentos. Ya había pasado por el funeral de mi madre, así que sabía lo difícil que sería manejar todo. Ni mi hermana ni mi esposo ayudaron en absoluto. Mi hermana ni siquiera asistió al funeral, y aunque mi esposo se presentó, se fue justo después, diciendo que tenía trabajo. Uno de nuestros parientes, que me había presentado a mi esposo, notó su ausencia y preguntó, ¿dónde está tu esposo? ¿No es extraño que el principal doliente esté ausente? Forcé una sonrisa y respondí, está ocupado con el trabajo, así que tuvo que irse. El pariente suspiró, y yo sentí ganas de suspirar también. Después del funeral, cuando finalmente tuve un momento para descansar, mi esposo sonrió y me preguntó, entonces, ¿cuánto heredaste? Aunque la dividas con tu hermana, recibirás una buena cantidad, ¿no? Ahora estaba claro. Tal como me habían advertido mis parientes antes de casarnos, mi esposo solo estaba interesado en la herencia de mi padre. Decepcionada, le respondí sarcásticamente. Mi hermana recibe $1000 millones, y yo no recibo nada. Aún ni siquiera hemos hablado con el abogado, y todavía estoy procesando todo después del funeral, añadí, pero ver lo feliz que estaba hablando de dinero me hizo enojar. Él creyó mis palabras y gritó, ¿qué? ¿No estás heredando nada? Ya no te necesito. Divorciémonos ahora mismo. Sentía lo mismo, así que respondí, está bien, hagámoslo. Tú solo te casaste conmigo por la herencia de mi padre. Voy a divorciarte. Con eso, empujé los papeles de divorcio preparados frente a él. Parecía un poco sorprendido, pero los firmó sin dudarlo. Varias fotos mostraban a Brian saliendo de la casa de Mary, con fechas claras en ellas. El abogado le dijo a Brian, estas fotos prueban que fuiste infiel, tienes que pagar una compensación por eso.
Cuando escuché a Brian hablando sobre la herencia con Mary por teléfono, pedí al abogado que investigara la infidelidad de Brian. Brian y Mary se habían estado reuniendo casi todos los días en la casa de Mary, así que reuní mucha evidencia. El enfoque cambió de la herencia a la compensación. Tanto Mary como Brian estaban sorprendidos, pero Brian rápidamente dijo, comparado con la herencia de 100 millones, la compensación es solo una pequeña cantidad, la pagaré de inmediato. Firmó los documentos de compensación con facilidad después de que el abogado se los entregó. Le dije a Brian, dado que has firmado, me aseguraré de que pagues la compensación, y disfruta tu tiempo con Mary, quien no recibe nada. Cuando Mary se enteró de que no recibiría nada, gritó, ¿qué quieres decir con que no recibo nada? Se supone que debo recibir 100 millones. La cara de Brian se puso roja de rabia. Gritó, no puede ser que no haya herencia. No voy a permitir que te la quedes toda para ti. El abogado, con calma, explicó, Mary es la hija de tu difunta madre de un matrimonio anterior. Como no fue legalmente adoptada por tu difunto padre, no hay una relación legal de padre e hijo, por lo tanto, Mary no puede heredar la herencia de tu padre. Le dije a Mary, que parecía confundida, quizás no lo recuerdes porque solo tenías 1 año cuando nuestros padres se volvieron a casar, pero yo lo recuerdo claramente. Yo tenía 6 años y estaba feliz de tener una nueva hermana. Nunca imaginé que esa hermana acabaría robándome a mi esposo. Nuestros padres tenían hijos pequeños cuando se volvieron a casar y necesitaron la ayuda de mediadores para tomar la decisión. Mi madre me trataba como a su verdadera hija, y mi padre era extra amable con Mary, a pesar de que no era su hija biológica. Mi padre pudo haber consentido a Mary porque quería ser especialmente cuidadoso con ella, ya que no era su verdadera hija. Nuestros padres no tuvieron un hijo juntos después de casarse, lo que pudo haber complicado aún más las cosas. Afortunadamente, o desafortunadamente, decidieron no tener más hijos para evitar disputas de herencia. Ahora está claro que nuestro padre siguió apoyando financieramente a Mary porque no podía dejarle ninguna herencia, aunque no estábamos legalmente relacionadas. Eso no me molestaba día a día. Parecía que nuestros padres nunca le dijeron a Mary la verdad sobre su segundo matrimonio, así que se enteró por primera vez ese día. Cuando mi exesposo se dio cuenta de que no recibiría ninguna herencia y tenía que pagar daños, su rostro pasó de rojo a pálido. Me preguntó, ¿era mentira lo que dijiste sobre que mi hermana no recibe nada y yo tampoco? Intenté contener la risa mientras respondía. Le dije, por supuesto que era una mentira. Lo dije para vengarme de ti por haberme engañado. Además, no había manera de que la herencia de papá fuera de 10 millones de dólares. Aunque nuestro padre era rico, su herencia no era tanto. De repente, mi hermana, que había estado en silencio hasta ahora, gritó, gasté mucho dinero esperando la herencia de papá. ¿Qué pasará con el dinero que solía darme? ¿Lo pagarás tú, hermana mayor? Respondí, ahora tienes un esposo, así que él debería poder mantenerte. Déjalo a él que te cuide. Mi hermana miró a mi exesposo, quien sacudió la cabeza. Él dijo, también gasté dinero esperando la herencia. No puedo mantenerte porque tengo que pagar daños. Apenas me las estoy arreglando. Entonces, mi exesposo de repente se arrodilló frente a mí y suplicó, Julie, lo siento, fue mi culpa. ¿Me perdonarás y me recibirás de nuevo? El abogado, que había estado observando, se rió y empezó a recoger sus cosas. La actitud arrogante que tenía antes había desaparecido, y se veía ridículo arrodillado. Después de la reunión, mi exesposo y mi hermana se fueron, con la cabeza baja, y pronto se divorciaron. Mi exesposo, que se había vuelto a casar con la esperanza de la herencia de mi hermana, perdió el interés al enterarse de que ella no iba a recibir nada. Me dijo que no podía mantenerla porque tenía que pagarme daños. Como mi exesposo no tenía bienes, acordamos que pagaría la compensación en cuotas de su salario. El abogado sugirió esto para asegurarme de que recibiera todo lo que me correspondía. Sin el apoyo de nuestro padre, mi hermana tuvo que trabajar a medio tiempo, pero no pudo pagar sus deudas y terminó declarando bancarrota. Tuvo que abandonar su apartamento, y nadie sabe a dónde se fue. Nuestro padre la había apoyado por amor, pero terminó consintiéndola demasiado, y ella no pudo trabajar adecuadamente. Más tarde, un pariente intentó presentarme a alguien nuevo mientras vivía sola en la casa de mi infancia. No quería ser emparejada con alguien como mi exesposo de nuevo, así que esta vez quería encontrar un compañero adecuado por mi cuenta.